Contexto. Educación. Territorio. Un encuentro de saberes entre expertos en temáticas que compete a la sociedad. Aquí comienza Diálogos de Frontera, el espacio institucional de la Universidad Católica de Oriente para la reflexión y el conocimiento. Bienvenidos. Bienvenidos nuevamente a este programa Diálogos de Frontera. La frontera es un punto de encuentro, digámoslo en un sentido de filosofía y teología, es un encuentro entre la fe y la razón, es un encuentro entre la persona y la comunidad, es un encuentro en el día de hoy entre la comunicación y la tecnología. Hemos querido titular este programa La comunicación y las nuevas tecnologías, y para ello tenemos dos invitados muy especiales. Tenemos a la profesora Daniela González, ella es comunicadora, magíster en desarrollo local e innovación, y tenemos al profesor Reinel Castrillón, no Montoya, ¿cierto? Reinel Castrillón. Reinel Castrillón, no el ciclista. Sí. Él es ingeniero en la Universidad de Antioquia, tiene una maestría en ingeniería por la Pontificia Universidad Bolivariana con énfasis en medicina. En biomédica, sí. En biomédica. Y ahora está haciendo el doctorado en ingeniería. En ingeniería electrónica y ciencias de la computación, donde trabajamos algunos temitas de los... Como pueden ver, tiene que ver con la comunicación, con la ingeniería, en fin. Y la profesora Daniela, ¿en qué consiste esa maestría? Mi maestría es enfocada en desarrollo local porque dentro del programa de comunicación social en la Universidad Católica de Oriente tenemos el enfoque de cambio social y tenemos el componente de innovación social como esa nueva perspectiva de influenciar en la sociedad o de impactar en la sociedad a través de procesos de innovación. Queridos televidentes, los quiero invitar ahora a que veamos esta cápsula que nos va a poner en contexto entre la comunicación y las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial nos permite hacer esta clase de cosas, estar conectados desde diferentes dispositivos tecnológicos para tener una mejor comunicación, para estar interactuando con otras personas, con otras plataformas, y es precisamente eso lo que vamos a realizar hoy en Diálogos de Frontera. Le vamos a preguntar a ChatGPT qué es, de qué trata y cómo lo podemos utilizar diariamente en nuestra cotidianidad. Describe, ¿quién eres? Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI. Mi propósito es ayudarte a responder preguntas, brindar información y participar en conversaciones sobre una amplia gama de temas. Estoy diseñado para comprender y generar texto en varios idiomas, incluido el español. Mi conocimiento se basa en una amplia variedad de datos tomados hasta septiembre de 2021. ¿En qué puedo ayudarte hoy? ¿Qué es lo que más te consultan? Como modelo de lenguaje, recibo una amplia variedad de consultas de los usuarios. Algunos de los temas más frecuentes sobre los que me consultan incluyen: información general. Los usuarios suelen hacer preguntas sobre hechos históricos, geográficos, científicos y culturales. Por ejemplo, pueden preguntar sobre eventos históricos importantes, datos demográficos de ciudades o explicaciones sobre conceptos científicos. Ayuda con tareas y trabajos escolares. Muchos estudiantes recurren a mí para obtener ayuda con tareas, trabajos de investigación y problemas académicos en diversas materias, como matemáticas, ciencias, historia, literatura, entre otros. Asesoramiento técnico. Algunos usuarios me consultan sobre problemas técnicos o solicitan asesoramiento en áreas como programación, desarrollo web, configuración de dispositivos y solución de problemas informáticos. Consejos y sugerencias. Los usuarios también buscan recomendaciones sobre diversos temas como películas, libros, restaurantes, destinos de viaje, productos tecnológicos, etc. Información actualizada. Los usuarios a menudo buscan las últimas noticias y acontecimientos en áreas como política, deportes, entretenimiento, tecnología y salud. Recibo preguntas sobre una amplia gama de temas, por lo que esta lista no es exhaustiva. Estoy aquí para brindarte información y ayudarte en lo que necesites. Y lo que permite esta nueva herramienta o plataforma tecnológica es que desde tu correo en Google puedas descargarla a tu computador
y ahí realizar consultas sobre diferentes temas. Lo utilizan mucho los universitarios, los académicos para sacar consultas bibliográficas, temáticas de interés, trabajos, hasta correos electrónicos es capaz de redactar esta herramienta. ¿Qué tal si miramos la forma de utilizarla y si te atreves a descargarla en tu computador o en tu dispositivo celular? Diálogos de frontera. Y el tema de hoy, comunicación y nuevas tecnologías. Diálogo y comunicación, hay un entrelace, hay una relación. Para dialogar nos tenemos que comunicar. Aristóteles llegaba a afirmar que el ser humano es un ser que tiene la palabra, y si tiene la palabra es un ser que se puede comunicar. Vivimos en una sociedad que tenemos una cantidad de medios para comunicarnos, pero algunos llegan a decir vivimos muy incomunicados. En vez de que la técnica y todos estos medios nos ayuden a comunicarnos, parece ser que nos estamos incomunicando. En este programa queremos invitarlos a que la tecnología se convierta en un medio de comunicación. Tecnología y comunicación. Para ello entonces quiero lanzar la primera pregunta a ustedes dos. ¿Qué entendemos por comunicación y nuevas tecnologías? Bueno, voy a hablar de la segunda parte de su pregunta, que es las nuevas tecnologías, debido a que es en lo que más trabajo y en lo que más tengo experiencia. Nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías. Entonces, las nuevas tecnologías son todo este conjunto de herramientas de computación, herramientas digitales que nos ayudan finalmente a hacer que nuestra vida sea más sencilla. Yo le quisiera preguntar antes si dice nuevas tecnologías, es que habían antiguas. Es que siempre hay nuevas tecnologías, o sea que el término siempre es actual. Siempre es actual. Siempre hay novedad. Lo que bien. pasa es que las tecnologías son las que se hacen viejas, pero siempre vamos a tener nuevas tecnologías. Siempre vamos a tener. Sí, el término sigue vigente. Qué bien. Bueno, ya desde lo comunicacional, digamos que como lo decía el profe Reinel, existe evolución de las tecnologías, o sea, existe desde el libro, se consideró una tecnología en su momento, el televisor, la radio, y ahorita por eso siempre estamos en el término de las nuevas tecnologías, ahorita muy enfocado en lo que es el Internet particularmente y todo lo que significa la web. En términos comunicacionales, la comunicación siempre ha estado intervenida por la tecnología. Entonces, si entra la radio, por ejemplo, transforma la forma en que la gente se comunica. Igual ha pasado actualmente con las redes sociales o con un WhatsApp. WhatsApp transformó totalmente la forma en que la gente se comunicaba. Y esa es una nueva tecnología y por eso es tan importante dentro del campo de la comunicación, porque interviene entre toda la forma social en que las personas intercambian ideas, intercambian información. Entonces, Daniela, hay antiguas tecnologías como el radio, la televisión, el micrófono, son nuevas tecnologías, eran antiguas, en esa época eran nuevas tecnologías, ahora ya son antiguas tecnologías. Y hoy va apareciendo el WhatsApp, va apareciendo YouTube, todo esto. Yo quisiera ahora preguntarle al profesor Reinel, ¿qué tiene que ver estas nuevas comunicaciones con la ingeniería? ¿Cómo se relacionan? Bueno, digamos que los ingenieros somos los llamados a desarrollar ese tipo de tecnologías. Digamos que somos la parte de la sociedad a quien se nos indilga esa responsabilidad. Y claro, somos usuarios también, o sea, creemos mucho en lo que investigamos y creemos mucho en lo que desarrollamos. Entonces sí, todo el tema de Internet, todo el tema de la inteligencia artificial, todo el tema de la robótica, pues son diferentes áreas del conocimiento donde la ingeniería está completamente inmersa. Profesora Daniela, hoy se habla mucho de la Internet. ¿Qué relación tiene la Internet con la comunicación, con esto que estamos hablando? Si lo miramos desde la relación Internet-comunicación en la actualidad, yo diría que es toda la tecnología y toda la comunicación y hasta los medios de comunicación están pasando y están migrando de esos medios tradicionales a los medios digitales. Y ya la comunicación, sobre todo desde pandemia, se fue como el punto pico, se transformó a una comunicación mucho más digital y mucho más mediada por los elementos digitales y virtuales. Entonces pasa a hacerse una comunicación y por eso ahorita nace la categoría de comunicación digital, de comunicación transmedia, como unas nuevas formas de estudiar la comunicación y de darse también la comunicación. En aquellos tiempos donde se estudiaba comunicación se hablaba
de un emisor, de un receptor, de un mensaje. En eso consiste la comunicación. Yo quisiera, dado que usted es profesional en comunicación, que nos digan qué es la comunicación o cómo se puede definir. Hoy en día la comunicación está cambiando estos conceptos: emisor, receptor, mensaje. Digamos que en esencia la comunicación siempre permanece en el mismo concepto, son el estudio o cómo se ven las relaciones, las interacciones dentro de los seres humanos y cómo todo eso se da en un componente para generar sociedad y fundamentar lo social. Es tanto que nosotros somos sociedad porque permitimos y tenemos unas formas de comunicación concreta. Ahora lo que hacen estos medios, la tecnología, la televisión, etcétera, son unas nuevas formas de mediar esas relaciones y esas interacciones entre los seres humanos. Entonces la comunicación sigue siendo la misma, lo que cambia son los lugares de mediación o por dónde hacemos esa comunicación. Entonces, cuando hablamos de medios de comunicación, estamos hablando de esas mediaciones. Yo quisiera como ir ahondando en esto porque con estas nuevas tecnologías de la comunicación vamos llegando a un fenómeno de la comunicación de masas. Entonces, a través de la tecnología, llámese YouTube, Facebook, hay una gran cantidad de personas y ya no es esa comunicación, no sé si se podría decir así, face to face, ¿ok? Sí, ya digamos que pasa a una comunicación mucho más masiva, igual de la comunicación de masas. Hablamos más o menos desde los años 40 con la expansión de la radio y después con la expansión de la televisión. Ahorita podríamos hablar más de masas, sería para mí una comunicación mucho más globalizada, porque ahorita yo puedo meterme en mi celular y ver la última tendencia a nivel mundial, comunicarme con una persona de otro país, ver un video de otro país, ver el último lanzamiento de cualquier asunto mediático, cosa que era limitada en lo anterior. Entonces, para mí, la tecnología y el Internet particularmente es un lugar de expansión de la comunicación. Lugar de expansión de la comunicación. Estamos con Reinel, que es ingeniero. ¿Qué tiene que ver? Una de esas cosas que se le dice que hoy está mandando mucho los algoritmos en comunicación. Eso es verdad, es cierto que tiene que ver con eso de los algoritmos en comunicación. Claro, la programación, el desarrollo de aplicaciones, pues es uno de los grandes temas en la actualidad. Desarrollo y aplicaciones. Desarrollo de aplicaciones en todo tipo de contextos, porque en cualquier área del conocimiento nosotros vamos a tener aplicaciones. Ahora, por esa razón es que el mercado de los ingenieros electrónicos y de sistemas y de ciencias asociadas es una de las trabajos que más se solicitan en la actualidad. En lo particular, nuestros ingenieros en el quinto, sexto semestre pues ya tienen posibilidades laborales porque se entiende que es una necesidad para todo el tema de los empresarios. Y más que los algoritmos han ido evolucionando y han creado nuevas áreas del conocimiento, como en la actualidad se trata de lo que es la inteligencia artificial, que seguramente hablaremos con más profundidad más adelante. Tema que nos va convocando la inteligencia artificial. Cuando se habla de inteligencia artificial, habla uno de un desarrollo de una aplicación, habla uno de comunicación, habla de una nueva tecnología. ¿Qué es eso de la inteligencia artificial? Bueno, el término de la inteligencia artificial realmente no es nuevo. Fue acuñado en los años 1970 y los desarrollos de inteligencia artificial surgieron en los años 50. Ahora, ¿qué es lo que ha permitido que la inteligencia artificial sea una gran moda hoy en día, o sea, un gran boom y que todo el mundo, y que esté en boca de todo el mundo? Es que los algoritmos de los que hablaba Padre han ido evolucionando, han ido desarrollándose cada vez más. El hardware, el internet ha permitido que muchos conceptos que anteriormente eran teóricos ahora sean prácticos y todos los podamos utilizar, pero seguramente seguiremos profundizando. Queridos televidentes, estamos en este programa Diálogos de Frontera con este tema bien actual, la comunicación y las nuevas tecnologías. Los invito a que veamos estas pautas institucionales. Universidad Católica de Oriente, a la verdad por la fe y la ciencia.
Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER, surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Diálogos de Frontera, el programa institucional de la Universidad Católica de Oriente. Estamos en este programa Comunicación y Nuevas Tecnologías. Vamos ahora a preguntarle a la comunidad universitaria qué entiende por inteligencia artificial y qué herramientas utiliza de la inteligencia artificial. Veamos a ver qué nos dicen. Las herramientas de inteligencia artificial que yo conozco son ChatPDF y ChatGPT. Las utilizo principalmente para que me faciliten cuando estoy haciendo una investigación o cuando tengo que leer documentos muy extensos y no cuento con el tiempo necesario. Conozco la herramienta de ChatGPT y la utilizo para que me dé ideas espontáneas de algún tema que necesito, pues que me abra de pronto un poquito la mente sobre esos temas. La utilizo también de pronto para ayudarme o guiarme en algunos trabajos de la universidad y también como para jugar, pues ser creativa, mirar cómo puedo escribir algunos cuentos, que me corrija algunos textos, ortografía, gramática y más que todo para eso. Yo conozco 2 herramientas de inteligencia artificial. La primera es ChatGPT, que sirve para redactar textos con todo el tema de los signos de puntuación, me sirve demasiado. Y DeepL, que es para traducir textos, que me los traduce en inglés, francés, español, cualquier tipo de idioma. Entonces esas son las 2 que conozco. Efectivamente conozco esta herramienta y la he utilizado más que todo para hacer las interpretaciones de diferentes canciones con la voz de otros artistas que no sea el original. Cambiarle la voz a las canciones normales, con voz de otros artistas. La herramienta de inteligencia artificial que conozco, digamos que es ChatGPT, pero no lo uso, entonces digamos que no hago uso de estas herramientas.
La herramienta de inteligencia artificial que conozco es ChatGPT, pero no la he utilizado. Bueno, actualmente utilizo ChatGPT, que sirve para información muy básica, pero a veces me saca de apuros. Y utilizo otras que están integradas a plataformas como Canva y como WhatsApp. Comunicación y nuevas tecnologías. Tema que a todos nosotros nos está convocando en este momento, donde la tecnología está teniendo un gran espacio, no solo a nivel personal, sino a nivel familiar, a nivel social. ¿Qué entendemos por inteligencia artificial? ¿Será que una nevera tiene que ver con la inteligencia artificial? ¿Una lavadora? ¿Un teléfono que uno constantemente está utilizando? ¿Un micrófono, estas cámaras donde estamos grabando este programa, tiene que ver con inteligencia artificial? ¿O será que inteligencia artificial solo es el ChatGPT que de tanto están hablando ahora? ¿Qué tal, profesor Reinel, si nos aclara este tema de la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial es una rama de la informática que se encarga de crear máquinas que tengan comportamientos similares a los de los humanos. O sea, básicamente se trata de comportamientos similares a los humanos, por ello es artificial. Exactamente. Entonces, algunos ejemplos: el aprendizaje. El aprendizaje es algo que se considera muy humano. Que una máquina aprenda representa inteligencia artificial. Que una máquina tome decisiones a partir de un conjunto de datos, eso es muy de los humanos y lo consideramos inteligencia artificial. El tema de la visión, el reconocimiento de patrones, en algo que naturalmente y biológicamente estamos como humanos muy capacitados, pues ahora le estamos enseñando a las máquinas que sean capaces de hacer ese tipo de reconocimientos. Hablando del ChatGPT. Veo una palabra que he utilizado bastante, bueno. Reconocimiento. Reconocimiento Inteligencia de artificial patrones. tiene que ver mucho con reconocimiento de patrones. Sí, exactamente. Nosotros biológicamente estamos preparados para hacer. Entramos a una habitación, vemos un conjunto de objetos y en cuestión de microsegundos somos capaces de identificar cada uno de ellos. Enseñarle a hacer eso a una máquina es un proceso muy complicado que requiere enseñar a la máquina a identificar los objetos que hay ahí. Exactamente, esa es una riqueza que nosotros tenemos como personas, que tenemos como humanos, como tenemos como especies animales, y ese reconocimiento de patrones es uno de los grandes campos de aplicación que tiene hoy en día la inteligencia artificial. Bueno, entonces la inteligencia artificial tiene que ver con ese concepto de máquina. Tiene que ver con el concepto de una máquina, pero a diferencia de una nevera o un teléfono, esa máquina puede desarrollar ciertas actividades que son atribuibles a los humanos. No sé si le cuento una pequeña historia. Bueno, cuénteme la historia y cuéntele a todos estos televidentes, porque ya va a hablar también la profesora Daniela. Listo. Entonces, pues primero, a los que les gusta el cine, y para entender un poquito más de lo que yo estoy diciendo, hay una película muy interesante que se llama Ex Machina. En lo personal, Ex Machina es pues básicamente el argumento de la película es que hay una inteligencia artificial, hay un robot y se trae un ingeniero para que trate de evaluar si ese robot tiene o no inteligencia humana. Entonces plantea una serie de dilemas éticos. La película es muy interesante. Es una película que yo vería una sola vez, o sea que no pienso repetir porque se me hace un poquito densa, porque la temática es bastante fuerte, te lleva mucho a la reflexión. Pero digamos que para determinar qué es inteligencia, hay una prueba desarrollada por un informático en el año 1950 conocido como Alan Turing, uno de los grandes padres de la informática, matemático. Que estamos aprendiendo cultura general. Alan Turing, entonces, primero de desarrollar la ciencia de la informática. Exactamente, entonces él propuso un test para identificar si una máquina era inteligente o no, y si tenía inteligencia humana. Entonces, básicamente consiste de un evaluador y consiste de dos individuos que van a ser evaluados. Uno de los individuos va a ser un humano, el otro va a ser la máquina sobre la cual vamos a determinar si hay inteligencia o no. El evaluador realiza una pregunta de cualquier tipo. Va a responder el individuo, va a responder la máquina. Si el evaluador, de manera ciega, si el evaluador no es capaz de identificar cuál es la respuesta humana y cuál es la de la máquina, se considera que la máquina tiene inteligencia.
Con ChatGPT pues podríamos decir que esa regla se cumple. Bueno, ya hemos escuchado ese término de inteligencia artificial, todo ese desarrollo, en qué consiste, que hay un reconocimiento, una nevera tiene tecnología, pero no es esa inteligencia artificial. Vamos a ver aquí qué tiene que ver esta inteligencia artificial con la comunicación. Digamos que la inteligencia artificial ahorita está transformando muchísimos parámetros de la comunicación, desde lo más técnico, porque ya se puede hacer edición de audio, de video, todo con inteligencia artificial, se pueden generar personajes que parecen personas de la vida real y todo eso lo podemos aprovechar dentro del componente de la comunicación. Hay un elemento que a mí me ha parecido muy importante dentro de el crecimiento, la expansión, digamos masificación de la inteligencia artificial, es por qué se da en este momento, qué fue lo que hizo, por ejemplo, que un desarrollo que viene desde los años 50, como decía el profe Reinel, ahorita es que toma auge y hay unos desarrollos mucho más cercanos, pero que ahorita, porque ChatGPT y todos estos aplicativos empiezan a tomar un auge mucho mayor. Y para mí tiene características de que es la primera vez que entendemos o que sentimos que estamos interactuando con otro ser humano. Para mí ese es el éxito de ChatGPT. Mencionó profesora Daniela ChatGPT. GPT ¿Es eso? o GPT, sí. O GPT. ¿En qué consiste eso que usted lo está poniendo? Más o menos, después trabajaremos más ese tema, pero al menos para que los televidentes vayan conociendo ese término. ChatGPT o GPT es la plataforma o la aplicación con la que interactuamos en la primera parte con el experto. Es un chatbot, podríamos decirlo de alguna forma, o un chat con el que uno interactúa, estilo WhatsApp, solamente que al otro lado no hay una persona, sino que hay un elemento de inteligencia artificial. Y se considera inteligencia artificial porque él tiene capacidad de coger un montón de información que él tiene recogida hasta el 2021, porque es una inteligencia artificial que no está... A ver, le pregunto, entonces yo estoy aquí chateando, ChatGPT, y al otro lado no hay una persona, ¿hay un robot o no? No, es Tampoco. el sistema. Es el sistema, ni siquiera un robot, ni siquiera una máquina, es simplemente un sistema. Exactamente. Qué bien. Que logra vincular toda la información y darte respuestas, primero concretas, segundo con sentido y tercero que te hacen sentir que te lo están desmenuzando, te dan una respuesta muy humanizada, si queremos decirlo de alguna forma. ¿Y es solo escritura o también con voz? ChatGPT en particular solamente es una inteligencia artificial escrita, digamos que es una que se consideraría las básicas porque hay otras mucho más avanzadas, pero que ha permitido primero la masificación, que cualquier persona sea capaz de interactuar con ella, porque es básicamente una pregunta que yo le haría a otro ser humano y que es capaz de verdad buscarte respuestas que es fácil de asimilar. Entonces, por ejemplo... Perdóname la ignorancia y así también para que los televidentes vayan captando más la idea. ¿Tiene que ver este ChatGPT con ese otro instrumento de Alexa? ¿O no? Muy distintos los dos. Digamos que Alexa o a Siri o este tipo de plataformas que son los que uno tiene como dispositivos del hogar o que están vinculados a nuestros celulares, tienen un componente de inteligencia artificial, Tienen componente de inteligencia artificial. Se considera de inteligencia artificial simple porque digamos que tiene un nivel de interacción mínimo, pero también te da ese nivel de humanización. Entonces tú le dices Siri tal cosa y él te responde, y tú le puedes decir hasta Siri te quiero y él te responde. Es tanto que hay una película que se lanzó hace unos años que se llama Her o Ella, y lo que muestra es cómo un ser humano se enamora de un sistema como estos, que es porque le da ese sentido de humanización y de interacción social, que ya no es con otro ser humano sino con una máquina. Eso que está diciendo usted al final, que humaniza, sí será que humaniza, pero es un tema que lo vamos a trabajar más adelante acerca de la ética, de la humanización de estas tecnologías, pero queda esa pregunta. Vámonos ahora a unos mensajes institucionales.
Evangelizamos, invitamos a la conversación, somos incluyentes, nos gusta su opinión, somos diversos, valoramos la educación, nos apasiona el conocimiento y por encima de cualquier cosa defendemos la verdad, la fe y la ciencia. Somos la Universidad Católica de Oriente. Infórmate sobre nuestros programas 569-9090 o www.uco.edu.co. Yo soy Hugo. Mi misión es enseñar. La UCO me inspira a hacer mi trabajo con amor. Trabajar en la UCO, una experiencia única. Hola, soy Asdrúbal. Los invito a conocer esta institución, una universidad de puertas abiertas. Si quieres un lugar donde cumplir tus sueños, este es el indicado. Porque los que aquí trabajamos hacemos hasta lo imposible por cumplir los sueños de los jóvenes de la región. Aquí sabemos que cada uno es especial y nos esmeramos porque así lo sientan. Yo creo que con mi sonrisa reflejo lo feliz que me siento de trabajar en la Universidad Católica de Oriente. Llevo 27 años en la UCO y estoy feliz como si fuera mi primer día. Ver a los jóvenes crecer y formarse como profesionales me alegra el alma. Es mi primer empleo y quisiera permanecer siempre. En la universidad he crecido, hace parte de mi vida. La UCO, con orgullo, la UCO. Y si tu inspiración es realmente enfocada en el servicio, este es el sitio donde debes estar. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Yo soy Hugo. Esta es la Universidad Católica de Oriente, donde el aula es la región. En el mundo nos ven. Así es como se vive. Hola. Profe. Ya sabes cómo se siente. Inscríbete www.uco.edu.co 569-9090. Diálogos de Frontera, una presentación de Cable Plus Televisión Oriente TV y la Universidad Católica de Oriente. Queridos televidentes, quiero ahora invitarlos a que sigamos conversando con el ChatGPT. Veamos a ver qué nos dice. Continuamos en Diálogos de Frontera, hoy hablando acerca de inteligencia artificial, cómo esta tecnología se pone al servicio del ser humano y como ya lo hemos venido mostrando en este programa, hemos conversado con ChatGPT, esta nueva plataforma que nos permite conocer e interactuar sobre diferentes temas de una manera lógica y razonable. Precisamente, ¿qué tal si ponemos a prueba esa capacidad de razonamiento de esta herramienta? Preguntándole a ChatGPT cómo se imagina la humanidad a 30 años. Miremos a ver qué responde. Como modelo de lenguaje AI, no tengo capacidad para predecir el futuro con certeza. Sin embargo, puedo ofrecerte algunas posibles direcciones en las que la humanidad podría avanzar en los próximos 30 años. Basadas en las tendencias actuales y los avances tecnológicos hasta mi fecha de conocimiento en septiembre de 2021. Avances tecnológicos. Es probable que veamos avances significativos en áreas como la inteligencia artificial, la robótica, la nanotecnología, la biotecnología y la computación cuántica. Estos avances podrían transformar muchos aspectos de nuestras vidas, desde la forma en que trabajamos y nos comunicamos hasta cómo se desarrollan la medicina y la ciencia. Automatización y empleo. La automatización y la inteligencia artificial podrían tener un impacto significativo en el mercado laboral. Es posible que se produzca una mayor automatización de trabajos rutinarios y repetitivos, lo que podría llevar a cambios en la estructura laboral y a la necesidad de adquirir nuevas habilidades para adaptarse a los puestos de trabajo emergentes. Cambio climático y sostenibilidad. Dada la creciente preocupación por el cambio climático, es probable que veamos un enfoque renovado en la sostenibilidad y la adopción de energías renovables. Es posible que se realicen avances en tecnologías verdes y prácticas más sostenibles en áreas como la energía, la agricultura y el transporte. Salud y longevidad. Los avances en la medicina y la biotecnología podrían conducir a mejoras significativas en la salud humana y la longevidad.
Se espera que la medicina personalizada y la terapia génica desempeñen un papel importante en el tratamiento de enfermedades y la mejora de la calidad de vida. Conectividad y comunicación. Es probable que la conectividad digital y la comunicación sigan evolucionando rápidamente. La tecnología 5G y las futuras generaciones de redes podrían ofrecer velocidades de conexión aún más rápidas y una mayor capacidad para conectar dispositivos y personas en todo el mundo. Desafíos sociales y éticos. A medida que avanzamos en el futuro, también nos enfrentaremos a desafíos sociales y éticos. Temas como la privacidad de los datos, la equidad y la distribución de la riqueza, la ética de la inteligencia artificial y el impacto de la tecnología en la sociedad serán temas importantes que deberemos abordar. Estas son solo algunas posibles direcciones en las que la humanidad podría avanzar en los próximos 30 años. Es importante tener en cuenta que el futuro es incierto y está sujeto a una amplia variedad de factores, por lo que es posible que la realidad sea diferente de estas predicciones. Regresamos al programa Diálogos de Frontera. Pero siento yo que hemos hablado mucho de inteligencia artificial y muy poco de inteligencia humana. No sé, Daniela, si hay alguna frontera, hay algún límite entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana. Digamos que esta es una discusión y una reflexión que se ha hecho hace muchísimos años. Es solamente ver cómo se ha tratado esas inteligencias artificiales en las películas, por ejemplo. Desde los 80, con Blade Runner, empieza esa discusión de cuáles son esos límites de la inteligencia artificial versus la inteligencia humana, de dónde está marcada esa limitación del uno frente al otro. Una más moderna, Matrix o Matrix, por ejemplo, que también habla de hasta dónde va a llegar el ser humano, hasta dónde va a llegar esa independencia, pero también hasta dónde va a llegar la máquina. Porque es que en este diálogo que hemos venido teniendo acá, yo estoy sintiendo que inteligencia artificial es sinónimo de raciocinio. Y yo creo que el concepto de raciocinio, de razón, no se agota en el raciocinio. Autores como Javier Zubiri llega a hablar de una inteligencia sentiente. El término inteligencia sentiente, más o menos para hacerme entender, consiste en esto: sentimos con la inteligencia, pero a la vez los sentidos se vuelven inteligentes. Entonces el ser humano es un ser que siente, un ser de emociones, no se reduce solo a un raciocinio. Ahí podríamos decir que es la diferencia más marcada con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial busca los mismos componentes o las mismas conexiones que hacemos los seres humanos en el cerebro, que son racionales, llevarla y explorarla a través de una máquina. Digamos que una de las componentes en que podríamos llegar en este momento, lo voy a dejar muy claro, a la diferenciación entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial, realmente es ese sentir que nosotros estamos explorando y respondiendo también a través de los sentidos, a través de nuestra emocionalidad, a través de las vinculaciones que tenemos con otros, y eso no lo va a tener aún la máquina. Sí, porque es que el mismo concepto de razón se fue desarrollando en la época moderna, a comienzos de la época contemporánea. En la época contemporánea, autores como Teodoro Adorno llega a decir, hay una razón instrumental. Puede ser que cuando hablamos de la razón de la inteligencia artificial nos estamos quedando en la razón instrumental, de ir haciendo muchas cosas, y no esta otra razón que podemos hablar de comprensión y otras cosas. Ahí vienen otros temas que necesitan todo ese análisis. Incluso vendría el mismo tema que se entiende por inteligencia. Pues retomando lo que decía ahorita de Adorno, por ejemplo, podríamos hablar de que la inteligencia artificial es una racionalidad técnica del raciocinio humano. Racionalidad técnica. Es que etimológicamente la palabra inteligencia viene de estos términos: intur legere, leer dentro, no es simplemente un raciocinio. Intur legere, leer dentro. Y quien lee dentro tiene la capacidad de hacer una comprensión, no solo de un raciocinio. Entonces, esa inteligencia es otra cosa. En la misma parte que se habla del concepto medieval, dice que el ser humano es un ser inteligente, no solo por el raciocinio, sino por la apertura a la verdad.
Digamos que cuando se habla de inteligencia artificial se empieza a hablar en los 70, pero viene el desarrollo desde los 50 y es entender en el contexto en el que se pensó el concepto de inteligencia artificial, que fue en una edad moderna, en una edad donde la inteligencia estaba medida por los procesos racionales, que ahorita hemos vinculado a las inteligencias emocionales, otras sensibilidades frente al concepto de inteligencia, pero pues el concepto viene de allá. Y ahorita por eso también ChatGPT, por ejemplo, tiene unas limitaciones. Sus propios creadores le generaron unos límites para hasta dónde él puede responder y hasta dónde puede decir o puede interactuar con el ser humano. Porque es lo mismo, porque hay todavía esos límites que no son claros, que es la reflexión que se está haciendo, que hay personajes como Elon Musk que lo han llevado a la escena pública, de hasta dónde va a llegar la inteligencia artificial, hasta dónde se van a borrar esos límites entre lo humano y lo artificial. Entonces creo que estamos en ese momento en esa discusión y la necesidad de esa discusión ética, humana, social, sobre esa inteligencia artificial y esa interacción sobre nuestra propia realidad. Una de las definiciones que se da del ser humano a nivel de la antropología filosófica es que el ser humano puede hacer el reflétere, y una manera de entender el reflétere es: soy capaz de dar un paso atrás. Por ejemplo, le digo a Daniela esta expresión, le digo a Reinel esta expresión, y después yo me vuelvo atrás y yo, ¿por qué les dije esto? A ver, ¿a quién qué me pasó? Es un volverme atrás. Ese es un concepto de la inteligencia y ese es un concepto del Homo sapiens. ¿Hasta qué punto yo puedo decir que esto de la inteligencia humana del reflétere es sinónimo de inteligencia artificial? Si nosotros lo miramos desde la inteligencia artificial que está existiendo en este momento, uno podría decir que él también hace una lectura hacia atrás a través del algoritmo. Entonces, algoritmo no más. Algoritmo no más. No más. En este momento. Eso es una parte clara. Algoritmo no más. Entonces, el ChatGPT puede decirte y acomodar sus respuestas, por decirlo así, de acuerdo a lo que tú ya has preguntado anteriormente. Entonces, si vuelves y le preguntas y haces más preguntas sobre el tema, él va acomodando la respuesta y va buscando atrás lo que ya ha hablado del tema para darte ese aspecto en particular. Creo que ahí el profe Reinel nos podría contar mejor cómo funciona esa lectura de la inteligencia artificial, de que no toma solo los elementos de la hora, sino que toma otros elementos para poder construir una respuesta. Qué pena, Reinel, que nos quedamos aquí nosotros hablando, Daniel y yo, en este tema, inteligencia artificial, inteligencia humana, y usted escuchando. Ahora sí lo vamos a escuchar. Bueno, no, pues yo estoy muy entretenido y de hecho, si quieren continuar, pues yo feliz de no tiene aprender. problema. Sí, no tengo ningún inconveniente con ello. Digamos que algo que nos caracteriza mucho a los ingenieros es que somos muy pragmáticos, como que hacemos y después reflexionamos. Entonces, digamos que en este momento la técnica parece que va más rápido tanto que la legislación y la reflexión. O sea, cuando ya han salido todo este tipo de tecnologías, es que la gente se está preguntando, bueno, ¿y qué va a pasar con esto? ¿Y qué va a pasar con el trabajo? ¿Y qué va a pasar con la humanidad como la conocemos? Y ahí es donde vienen ese tipo de conceptos. ¿Qué es lo que nos hace humanos? En algún momento se decía, ser humano, o una característica del ser humano es la capacidad de reírse, es la capacidad de contar chistes, es la capacidad de hacer humor. Reinel, ahora que cuenta usted dice que una de las capacidades del ser humano es la capacidad de reírse. Yo recuerdo un filósofo muy interesante, Henry Bergson, que tiene un texto que se llama Lo de la risa. Y cuando dice, ¿por qué el ser humano es capaz de reírse? Porque es capaz de volverse el tiempo atrás. Yo conecto esto que me pasó atrás, lo traigo acá, vuelve el reflétere, dar allá lo de la risa. El ser humano entonces es un ser que ríe. Hombre, le interrumpí. No, muy buena la apreciación. Entonces, decía que como ingeniero y como una persona que es más pragmática, yo no quiero desarrollar máquinas que sean inteligentes, sino, decía algún pensador de la inteligencia artificial, que lo que buscamos es que las máquinas nos hagan más inteligentes. Entonces, buscamos como ese es un beneficio general para la humanidad, a pesar de que podemos entrar en esta metáfora conocida como el dilema de Prometeo, un desarrollo para la humanidad que otras consecuencias negativas podría traer. Pero bueno. En esto que acabo de decir, Reinel, lo veo un poco orteguiano de José Ortega y Gasset cuando habla de la técnica. ¿Qué dice él? Dice,
la técnica se convierte en una prótesis, en ese sentido una prótesis para que yo pueda ser más humano. Por ejemplo, yo lo cuento así a muchos de mis alumnos, que si yo me quedo todo el día sacando tierra para poner una pilastra, se me va todo el tiempo ahí. Pero si la retroexcavadora me hace ese trabajo, me va a quedar mucho tiempo para reflexionar, para ser más humano. Como la técnica, en vez de sacarme de lo que yo soy, antes me da espacio para que yo me encuentre conmigo mismo, para que yo sea eso. Entonces la técnica no hay que verla enemiga, sino hay que articularla con el ser humano para que seamos más humanos. ¿Sí? ¿O no? No va como por ahí. Completamente de acuerdo. O sea, vamos a utilizar este tipo de tecnologías como herramientas que nos van a facilitar la vida. Facilitar la vida. Y que nos van a hacer más humanos finalmente, porque vamos a tener más tiempo para dedicar a otro tipo de... Es que usted se imagina, Reinel, nosotros que no tuviéramos hoy un computador. No me imagino, padre. No. Yo recuerdo cuando estudiaba en el seminario que era con una maquinita de escribir, haciendo muchas cosas, cambio en el computador, eso es muy fácil. Nos va haciendo la técnica más amigable la vida. El problema, y sí quisiera aquí hablar con Daniela, el tema de la tecnocracia. El tema de la tecnocracia es el poder de la técnica, que ya Reinel nos lo estaba insinuando ahora. ¿Quién tiene el poder? La técnica. Y si tiene el poder la técnica, los que hacen la técnica son los que van poniendo los parámetros humanos, ¿o no?, en comunicación. Digamos que ahorita ha existido muchísimo esa discusión con todo este boom de la inteligencia artificial y de la expansión de las tecnologías, y es qué va a pasar con esa especialización que se llevó en la modernidad, que era volvernos a todos súper especializados en unos temas puntuales, cuando va a llegar la tecnología que va a suplir esa sobreespecialización sobre unos temas. Entonces lo estaban planteando específicamente en ese tema, cómo nos vamos a volver personas de parámetros mucho más amplios, a volver a ver el todo y a no ver la minucia, porque la minucia era lo que nos había llevado a la técnica, y a entender la técnica cómo funciona en un todo, porque esa técnica va a estar suplida por algunos aspectos de la tecnología, y nosotros vamos a poder entrar a generar el pensamiento complejo dentro de ese gran universo, de ese gran sistema. Como pueden ver, este tema de la inteligencia artificial es un tema controvertido, pero por ser un tema controvertido, siempre es un tema bien interesante. Veamos ahora algunos mensajes institucionales. Universidad Católica de Oriente. A la verdad, por la fe y la ciencia. Desde su creación, la Universidad Católica de Oriente está comprometida con el desarrollo integral del ser humano. Hoy responde a la Acción Mundial por el Bienestar denominada Objetivos del Milenio. El Oriente Antioqueño es una región biodiversa, cuenta con páramos, bosques, cuencas y embalses que producen energía. La universidad se ha dedicado a estudiar y proteger estos recursos con la ayuda de bioindicadores en todo el territorio, pequeños seres vivos llamados también macroinvertebrados que con su presencia anuncian si el agua es potable para el consumo humano. Cuenta con una gran colección de toda la flora existente en la región, un ejercicio fundamental para su conservación. También está conectada con la investigación para la producción agrícola, con sus plantas de biotecnología y sanidad vegetal. Logra producción de material vegetal sano, abundante y de calidad que garantiza la seguridad alimentaria y combate el hambre en muchas regiones. Para citar solo un ejemplo, todo el banano sembrado por esta agroindustria en Colombia es producido en la UCO. Sumado a estos grandes avances, la UCO ha logrado implementar procesos educativos y de inclusión social. El programa del Servicio Educativo Rural, SER,
Surge de estudios y metodologías de investigación que crean condiciones reales para que muchos campesinos puedan acceder a la alfabetización y a la formación básica. La inclusión social también se materializa en procesos investigativos de áreas de la salud y de las ciencias sociales, en los que le ha permitido ser pionera en áreas como la gerontología y la atención a poblaciones vulnerables en un país que busca la paz y la convivencia entre sus ciudadanos. El lema de la universidad, a la verdad por la fe y la ciencia, lo ha desarrollado plenamente con mucho éxito. Ha escogido 4 temas de investigación fundamentales que tienen que ver con el desarrollo de la región y con los objetivos de la universidad. Estos son la parte de agronomía, la parte ambiental, la parte de educación y la parte de sanidad vegetal. Todo esto hace parte de la investigación que la universidad está haciendo para contribuir al desarrollo de la región. De esta manera, la UCO avanza como líder de transformación social, con procesos serios y responsables que buscan proteger la familia como máximo valor de las comunidades y centro de la sociedad. Diálogo de frontera. La frontera entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. La frontera entre la comunicación humana y la comunicación artificial. La frontera entre la técnica y el ser humano. Este es el tema que hemos desarrollado en el día de hoy. Y ya vamos concluyendo este programa. Yo quisiera preguntarle a los 2 invitados que hemos tenido en el día de hoy, ¿qué aspecto se nos viene con respecto a la comunicación y las nuevas tecnologías? Para mí las nuevas tecnologías lo que han cambiado son las formas de comunicación, pero creo que lo que nos enseñó la pandemia es que la comunicación humana prevalece. Por eso la gente estaba emocionada por volver a verse, volver a abrazarse, volver a interactuar con los seres humanos, y que pensamos que iba antes a volverse lo contrario, que todos íbamos a volver a masificar estas herramientas. La gente buscaba volver a encontrarse. Entonces hay un reclamo del humano en la comunicación. Un Efectivamente. reclamo del humano. ¿Y ese reclamo del humano sería qué? ¿El abrazo, los sentidos o solo conceptos o qué? No, porque los conceptos ya los ya los encontramos en internet. Yo en ese momento puedo aprender de lo que sea en internet. Pero la interacción con otro, la discusión con el otro, el aprender del otro, eso es lo que estamos reclamando comunicacionalmente. Entonces, para mí es muy difícil que estas formas comunicacionales se conviertan totalmente en digitales, pero la digitalidad al final es una herramienta que ha permitido mejorar muchos parámetros de la comunicación, también ha permitido expandir el universo que conocemos o nuestra cosmogonía, si queremos decirlo así, porque tenemos y podemos entrar y conocer cosas que antes no lo hacíamos, pero al final es una herramienta, es algo que usamos en beneficio de. Entonces yo hoy puedo tener a mi abuela en otro país y puedo comunicarme y hacer una videollamada, exacto, entonces es una herramienta maravillosa para expandir la comunicación, pero vemos que al final la gente está ansiosa por volverse a ver, así su abuela está en otro lado y la ve a diario y pueda comunicarse con ella por videollamada, al final hace falta el abrazo, la relación, la interacción, la comida, entonces son muchos elementos que nos mantienen y que dan esa humanidad frente a la comunicación que siempre va a prevalecer. Reinel, pues la pregunta que yo le hago ya aquí al finalizar este programa es, ¿qué se nos viene con estas nuevas tecnologías de la comunicación? Bueno, lo primero que hay que decir es que las tecnologías ya están con nosotros. Las podemos aceptar o no, podemos ser reacios o no. Un profesor de la Universidad de Las Palmas, en un artículo decía en estos días, el problema no es que ChatGPT vaya a acabar con nuestros empleos. El problema es que el que va a acabar con nuestros empleos es una persona que sabe manejar eficazmente ChatGPT. O sea que la invitación es no ser reacios a las tecnologías y que obviamente todo este tipo de tecnologías que son disruptivas, que son paradigmáticas, que representan grandes cambios para la humanidad, van a tener muchos aspectos positivos,
pero también van a tener muchos aspectos de preocupación. Y ha pasado con todas las tecnologías. En el año 98, un autor, Daniel Callahan, hablaba sobre los peligros del genoma humano, todos los casos positivos, todas las posibilidades desde el punto de vista de tratamiento médico que traía, pero el peligro de la eugenesia. Muchas gracias a la profesora Daniela, al profesor Reynel en este tema tan interesante de la inteligencia artificial. De igual manera agradecemos a Cable Plus Televisión, Oriente TV, al canal de la Universidad Católica de Oriente, a Luisa, que está muy pendiente de la edición de este programa. Y los invitamos para que nuevamente estén con nosotros en un nuevo programa Diálogos de Frontera. Hasta aquí Diálogos de Frontera, un encuentro de saberes en donde la educación es protagonista. Hasta pronto.